Familia bonita, buenos días. Vamos a iniciar esta mañana leyendo el tiempo con Dios. El tema dice dos extremos sobre la primogenitura y hoy es un tema muy importante, una lectura muy interesante. Es en el libro de Génesis 25, el versículo 19 hasta el 34 y dice así: esta es la historia de Isaac, el hijo de Abraham. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán, los arameos que vivían en Padán Aram. Rebeca no podía tener hijos, así que Isaac le rogó al Señor por ella, y el Señor oyó su oración y Rebeca quedó embarazada. Pero como los mellizos se peleaban dentro de su vientre, ella pensó: si esto va a ser así, ¿para qué seguir viviendo? Entonces fue a consultar el caso con el Señor, y él le contestó: en tu vientre hay dos naciones, dos pueblos que están en lucha desde antes de nacer. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor estará sujeto al menor. Luego, al fin del día en que Rebeca tenía que dar a luz, y tuvo mellizos, el primero que nació era pelirrojo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano, agarrado al talón de Esaú con una mano, y por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca los dio a luz. Los niños crecieron. Esaú llegó a ser un hombre del campo y muy buen cazador. Jacob, por el contrario, era un hombre tranquilo y le agradaba quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca prefería a Jacob. Un día en que Jacob estaba cocinando, Esaú regresó muy cansado del campo y le dijo: por favor, dame un poco de ese guiso rojo que tienes ahí, porque me muero de hambre. Por eso a Esaú también se le conoce como Edom. Primero, dame a cambio tus derechos de hijo mayor, contestó Jacob. Entonces Esaú dijo: como puedes ver, me estoy muriendo de hambre, de manera que los derechos de hijo mayor no me sirven de nada. Júramelo ahora mismo, insistió Jacob. Esaú se lo juró y así le cedió a Jacob sus derechos de hijo mayor. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y guiso de lentejas, y cuando Esaú terminó de comer y beber, se levantó y se fue, sin dar ninguna importancia a sus derechos de hijo mayor. Qué intenso lo que estamos leyendo en el relato de este día. A veces no logramos comprender en su totalidad las reacciones de las personas, porque tal vez no vivimos en sus situaciones, porque tal vez no vivimos en sus zapatos, en su época, en su cultura, no lo sé. A veces cada quien piensa diferente, cada quien tiene unas actitudes distintas. Dice una frase aquí en México: cada quien cuenta como le fue en la feria, y es que es la verdad. Mira, cada uno de nosotros tenemos una vida. Aquí si nos damos cuenta, Esaú y Jacob tenían dos situaciones muy distintas, inclusive eran totalmente diferentes en todos los aspectos, hasta en lo físico. El relato nos los describe de una manera tan precisa que nos damos cuenta de cómo eran tanto dentro de su corazón como externamente en su físico. Y bueno, cierto es que aquí vienen muchas enseñanzas en todo lo que hemos leído en esta mañana. En primer lugar, por ejemplo, Jacob oró para que su mujer diera a luz porque ella era estéril. Y sabes, una de las cosas que es importante aquí, me llama la atención esto: Jacob oró precisamente porque él sabía que tenía que haber una descendencia, que había una promesa que Dios le había dado a su padre Abraham, y entonces Isaac estaba confiado también en esa promesa que Dios les había hecho. Y me encanta esta parte donde Dios aceptó su oración. Y es que es importante, mira, cuando nosotros oramos fervientemente, cuando nosotros tenemos fe en el Señor, Dios acepta nuestras oraciones y permite que las cosas se den. Tal vez no en nuestro tiempo o a nuestras formas, pero lo hace. Y Dios nos da siempre las buenas oportunidades y las bendiciones cuando nosotros oramos con fe. Bien, después de esto, Rebeca se embarazó, tuvo mellizos, pero tenía un conflicto ahí porque ambos se peleaban en su vientre, y entonces consultó a Dios y Dios le dijo: mira, tienes a dos naciones fuertes ahí y ellas van a estar en conflicto siempre. Entonces no te preocupes por eso, pero sí, el mayor va a estar siempre sirviendo al menor. Entonces Dios cumplió su palabra. Precisamente sabía el Señor cómo hacer las cosas, porque Dios tiene los planes perfectos para cada uno de nosotros, aunque nosotros no los podamos concebir como tal. Pero me encanta porque Dios también le respondió a Rebeca, también le habló y le dijo todo lo que tenía que suceder. Entonces, ¿qué está pasando acá? Los padres conocían al Señor y buscaban al Señor y Dios les respondía.
Y bueno, hasta ahí al parecer todo iba bien. Pero cuando los hijos ya eran mayores, había un favoritismo en ellos. Y esto lo podemos ver en el versículo 28. Y dice, Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca prefería a Jacob. Y fíjate, esto crea cierto resentimiento entre los hijos. Y te voy a decir por qué. Si tú eres padre, lo vas a comprender. Mira, no puedes simplemente tener preferencia por un hijo y dejar a los demás así. Al contrario, tendrías que amar a todos por igual y a todos darles su lugar y con todos ser empáticos y también a todos instruirlos en el camino del Señor. Porque si no, en lugar de tener una familia, tendrás una zona de guerra. La importancia de ponerte de acuerdo con tu pareja para instruir correctamente a toda tu familia. Eso es lo que Dios está tratando de decirnos también. ¿Qué sucedió con Esaú y con Jacob? Hubo un distanciamiento y una reacción entre ellos que les provocaría algo que cambiaría sus vidas por completo. Y es en esto donde quiero centrarme un poco. Ambos hijos tenían el respaldo de alguien, Esaú, el de su padre, y Jacob, el de su madre. Esaú utilizaba su fuerza, pero Jacob su astucia. Ojo, dije astucia, no inteligencia. Cuando una persona es inteligente, no daña a los demás. Cuando una persona es inteligente, trata de bendecir a todos por igual y que todos obtengan un beneficio. Pero una persona astuta, lo único que busca son sus intereses, sin importar sobre quién tenga que pasar. Pero aquí quiero enfocarme un poquito más en Esaú. Mira, a veces así actuamos nosotros. Por una necesidad temporal o momentánea, desechamos la bendición que Dios nos ha dado. Cuando leo que a Esaú no le importó darle su primogenitura a su hermano, tal vez pensó que no tendría efecto en su vida, ya que físicamente era imposible. Él no podría darle su primogenitura porque él es el que había nacido en primer lugar. Y Esaú sabía eso y decía, bueno, es un plato de lentejas el que me va a convidar, el que me va a dar. No le interesó, no pensó en el trasfondo, nunca se imaginó que él estaría perdiéndolo todo, nada más por una necesidad momentánea. Porque Esaú se basó en su realidad y no en lo espiritual, en la parte espiritual, en lo que tiene de esencia esa situación, de desechar la bendición que Dios ya le había dado. Y sabes, así sucede también con la humanidad. Pensamos que un poco de pecado no hará la diferencia, que un poco de placer o de ir en contra de la voluntad de Dios no afectará nuestro futuro. Sin embargo, estamos escribiendo nuestro propio destino con cada actitud que tomamos, con cada error que tenemos, con cada pecado que nos permitimos nosotros mismos. Estamos escribiendo nuestro destino. Jacob era astuto. Y lo único que quería era estar sobre su hermano y tener las bendiciones en general. Porque si te das cuenta, él estaba de ocioso. Dice la Biblia que él andaba nada más en el campamento y es ahí donde se paseaba y tenía el respaldo de su mamá. Debemos de tener mucho cuidado de saber quién está al acecho de nuestras vidas, de nuestras oportunidades, de nuestras bendiciones y de nuestra salvación. Y con esto quiero concluir esta reflexión. Nunca tomes decisiones a la ligera por un momento de necesidad o debilidad. Este relato me enseña a que echamos a perder nuestras bendiciones por estar enojados o cansados, tal vez hartos o con indiferencia. Si te fijas, Esaú venía cansadísimo y a él no le interesaba todo lo demás. Lo único que tenía era hambre y poder descansar. Una necesidad momentánea. Tal vez nosotros también hemos tenido esas necesidades momentáneas. Tal vez estamos enojados, tal vez estamos hartos, cansados, hambrientos, indiferentes, etc. Y por eso es importante que no tomemos decisiones en esas circunstancias. Así que fortalezcámonos en la palabra de Dios. Esto cimentará nuestra fe y ante todas las tentaciones astutas seremos sensatos y obtendremos la bendición. Querida familia, muchas gracias por estar conmigo esta mañana y leer juntos el tiempo con Dios. Tomar estas reflexiones siempre nos van a ayudar para que nuestra vida sea diferente. Comparte por favor estas cápsulas. Sé que será de mucha bendición a todos aquellos quienes las escuchen. Te mando un abrazo a la distancia. Que Dios te bendiga muchísimo. Que tengas una excelente semana. Mil gracias y muchísimas bendiciones.